Hola chicos, esta semana vamos a estar hablando sobre la Segunda República Española. Vamos a comenzar. La Segunda República Española se proclamó el 14 de abril tras las elecciones locales que se habían celebrado el 12 de abril de 1931, en las que habían ganado por mayoría los partidos republicanos. Una vez que se había proclamado la Segunda República, se creó un gobierno provisional. Ese gobierno provisional estaba formado por la mayoría de partidos políticos republicanos, socialistas y nacionalistas que habían ganado la mayoría de las elecciones que se habían producido el 12 de abril. Este gobierno provisional lo primero que hizo fue convocar a unas elecciones para Cortes Constituyentes en junio de 1931. De esas elecciones de junio de 1931, los partidos que salieron vencedores fueron los partidos de izquierdas, que fueron los encargados de empezar a formar el primer gobierno republicano y los encargados de redactar la Constitución que vamos a tener durante estos años de la Segunda República, la Constitución de 1931. La Constitución de 1931 definió a España como una república de trabajadores. En ella podemos ver que se estableció un amplio rango de derechos, como el de expresión, el de asamblea o el de asociación. También se estableció la soberanía popular, la separación de poderes, el sufragio universal para ambos sexos, la autonomía regional a través de un estatuto de autonomía y la separación de la Iglesia y el Estado, es decir, se declaró a España como un Estado laico. Ahora me gustaría explicaros cada uno de estos pequeños conceptos que os he ido nombrando de la Constitución para que los tengamos todos claros. El primero de estos conceptos es el de soberanía popular. A ver, recordar, soberanía significa dónde reside el poder. Pues bien, ahora el poder se decía que residía en el pueblo español, no en la nación, como en las constituciones del siglo XIX, ni tampoco en Dios o en el rey, como apoyaba las teorías que habían establecido el absolutismo en siglos anteriores, con su soberanía divina o real. El segundo de los conceptos es el de separación de poderes. En esta Constitución se establecía que la separación de poderes era total. Se establecía que el poder ejecutivo residía en el gobierno, el legislativo en las Cortes. En nuestro país recordar que tenemos el Senado y el Congreso de los Diputados, y el poder judicial estaría en los jueces. Esto contrastaba con la soberanía compartida que se había establecido a lo largo del siglo anterior en las diferentes constituciones del siglo XIX, en las que el rey solía guardarse una parcela de estos tres poderes. Recordar el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. El siguiente concepto es el de sufragio universal. Por primera vez en España se daba el derecho al voto a las mujeres, es decir, por primera vez podemos hablar realmente de sufragio universal, ya que engloba tanto a hombres como a mujeres. Las mujeres votaron por primera vez en nuestro país en 1933. El concepto de autonomía regional establecía la posibilidad a que diferentes regiones, a través del establecimiento de un estatuto de autonomía, consiguieran esa ansiada autonomía. Recordar que desde más o menos la mitad del siglo XIX España había tenido el problema nacional que lo único que había hecho era incrementarse y agravarse a lo largo de los años. Ahora, gracias a esta Constitución, las autonomías, las regiones que quisieran podían declarar esta autonomía. ¿Quién lo hizo? Pues durante la Segunda República lo hizo Cataluña y el País Vasco. Y por último, tenemos que hablar de la separación del Estado y la Iglesia. En nuestro país, en la Constitución de 1931, se decía que España era un país laico. ¿Qué significa? Es decir, que el Estado y la Iglesia están completamente separados. Hay diferentes tipos de relaciones con la Iglesia. Tenemos los estados confesionales, en los cuales un estado declara de manera oficial y única una religión concreta. En nuestro caso ha ocurrido a lo largo de nuestra historia varias veces con la religión católica. O
tenemos el caso de los países que son aconfesionales. ¿Eso qué significa? Que el Estado reconoce que la religión mayoritaria del país es una, en el caso de España es el catolicismo, pero al mismo tiempo ofrece la libertad religiosa para los ciudadanos de su país. España actualmente es un país aconfesional con la religión católica. Por hoy lo vamos a dejar aquí. Esta es la Constitución que estuvo vigente durante toda la Segunda República. A partir del próximo día de clase iremos ahondando en las diferentes etapas políticas de la Segunda República.